Como se sabe, en el 2026 se va a revisar el TEMEC. Hoy la Secretaría de Economía y el Consejo Coordinador Empresarial se reunieron para iniciar formalmente esos trabajos, y para platicar de este tema me da mucho gusto saludarte, Alejandro Encinas Nájera, subsecretario de Comercio Exterior. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, David, el gusto es mío. Buenas noches. Oye, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es el iniciar este diálogo con la iniciativa privada de cara a esa revisión del tratado? Bueno, 2026 está a la vuelta de la esquina y el país tiene que estar preparado para una cita de suma importancia porque el TEMEC representa pues es el comercio con nuestros principales socios comerciales e inversionistas, y de lo que se trata es de cerrar filas entre sector público y privado, dialogar e identificar cuáles son las áreas de oportunidad para México, pero también anticiparnos a cuáles serán los irritantes, las preocupaciones, las sensibilidades tanto de Estados Unidos y de Canadá, de modo que estemos muy preparados para esa cita de 2026. Hay que apuntar que el TEMEC se negoció en un contexto global completamente distinto, previo al nearshoring, previo a la regionalización de las cadenas de suministro, y hoy necesariamente el TEMEC, qué bueno que se va a revisar de cara a estas nuevas realidades para tratar de profundizar pues la integración económica, pero sobre todo para traer mejores empleos y cadenas de suministro de más valor a la región y principalmente a México. Alejandro, ¿hacia dónde se tiene que mover? ¿Qué hay que ajustarle al TEMEC desde el punto de vista mexicano? Pues mira, el TEMEC para nosotros ha sido muy beneficioso. Somos superavitarios en la balanza comercial con Estados Unidos y con Canadá. Sin embargo, yo creo que podemos identificar algunos aspectos, elementos que pudieran ser conflictivos con algunas de las políticas públicas o la consecución de los objetivos de la política pública del gobierno de México. Habría que identificarlos. U otros elementos procedimentales, te pongo por ejemplo el mecanismo laboral de respuesta rápida, que si bien sí nos ha ayudado a implementar la reforma laboral, la libertad sindical, la negociación colectiva, a vencer algunas resistencias en algunos centros de trabajo, sí es un instrumento de carácter asimétrico en su diseño. Entonces México no lo puede utilizar en igualdad de condiciones como lo hace Estados Unidos o Canadá para defender, por ejemplo, el derecho de los trabajadores migrantes en Estados Unidos y Canadá. Ese es el tipo de conversaciones que nos gustaría tener, y también también con la emergencia de nuevos sectores industriales como el de electromovilidad, pues tendrán que discutirse nuevas reglas de origen que no estaban contempladas en el pasado Tratado de Libre Comercio, y pues es la oportunidad también para que nuestro país genere mayor valor y mayor contenido nacional, digamos, en la cadena de proveeduría. Alejandro, mucho se ha dicho que si realmente el nearshoring, algunos dicen que es el nearshoring porque es un choro. ¿Cómo lo...? Porque ya ves que tengo ahí un colaborador además, Alexis Vilo, que le mando un abrazo, que dice, de repente hay gente que no lo está viendo como es o que se está sobrevalorando. ¿Tú cómo lo ves? No, yo creo que el nearshoring es una realidad. En 2023 llegamos a nuestros máximos históricos de inversión extranjera directa. Nosotros monitoreamos la inversión, los anuncios de inversión públicas, y lo que vemos es que pues sí hay un ascenso en el interés, pero además es interesante porque cuando tú platicas con el sector finanza, con banqueros, con empresarios, todos te hablan de un muy buen clima de negocios y de que realmente ven que se está moviendo mucho de las inversiones hacia México, que la conversación internacional sí está aquí en México, y la verdad es que es muy natural porque es un fenómeno estructural que nos rebasa incluso como país. Nos agarra en una muy buena circunstancia macroeconómica, pero realmente el nearshoring pues es un fenómeno estructural que responde a las disrupciones de las cadenas de suministro, después de la pandemia, la confrontación comercial entre Estados Unidos y China, y sobre todo a mitigar los riesgos de las cadenas de suministro trayéndolas más cerca de su punto final de consumo. Entonces es una muy buena oportunidad para el país, pero que es un fenómeno estructural a nivel global que afortunadamente nos agarra bien preparados. A ver, ahí, ¿cómo se debe enfocar México desde tu punto de vista, Alejandro? Porque hay quienes dicen, hay que abrirnos más a que venga, a que se relocalicen más empresas de algunos países que ni siquiera tenemos acuerdos comerciales como es China, y otros que dicen, tenemos que cerrarnos con América del Norte. ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que el nearshoring naturalmente es una mayor integración con América del Norte en una primera etapa, y después también complementar cadenas de suministro con América Latina y el Caribe.
realmente el nearshoring es acercarse a los mercados estadounidenses, es traer cadenas trinacionales de producción. Entonces, yo creo que durante mucho tiempo México se inscribió al comercio internacional como un país ensamblador, maquilador. De hecho, todos los programas de fomento industrial tenían los incentivos dirigidos a eso, que generaran importaciones temporales para después exportar, que nos ayudó mucho a diversificar nuestra economía, a perder dependencia del petróleo, pero la verdad es que también no generó cadenas de valor agregado en el país. Y ahora de lo que se trata en este fenómeno de nearshoring es no solo atraer las grandes inversiones, sino que estas inversiones también sean ancla y se comprometan a generar una cadena de proveeduría con mayor contenido nacional y que de ahí emerjan pequeñas y medianas empresas con más alta tecnología que se incorporen, digamos, en un eslabonamiento de mayor valor. Ahora, nos conviene seguir, o sea, ¿cómo evitar? Porque yo creo que es a donde quiero llegar. ¿Cómo evitar que nos usen como la puerta trasera a otros países con la relocalización para entrar ilegalmente a Estados Unidos, como se está viendo o se discute por lo menos en el caso del acero y el aluminio? Totalmente. Ahí yo creo que hay que ser muy receptivos a las sensibilidades, a las preocupaciones de Estados Unidos. Y uno de los mayores desafíos que tendremos como país en los próximos años, rumbo a la revisión de 2026, es combatir esta narrativa de que México está siendo utilizado como trampolín por países que no tienen tratado comercial con Estados Unidos o que incluso tienen algunas medidas proteccionistas y que se las buscan saltar a través de los mercados mexicanos. Entonces tiene que haber una mucho mayor coordinación entre México y Estados Unidos para identificar el origen de las mercancías, para tener mayores condiciones de trazabilidad, combatir la triangulación, pero también con medidas y políticas muy concretas que den mensajes en la dirección correcta. Lo que hablabas hace un momento con Alejandro, con tu entrevistado. Sí, Alejandro, que anda muy contento, andan muy contentos con los aranceles y hablando de piso parejo, ¿no? Sí, y ese tipo de medidas que va homologando, estandarizando los aranceles en la región de América del Norte, pues en definitiva nos ayuda a que se disuada y a que, digamos, que el combate a la triangulación a través de México va en serio. Sí, porque y además políticamente le sirve a muchos sectores en los Estados Unidos y en Canadá también decir, oigan, nos están usando, como bien dices, Alejandro, de trampolín, ¿no? Totalmente, y este tipo de narrativas pues es natural que emerjan con mayor fuerza en procesos electorales, pero también hay que decir pues que hay una relación cotidiana entre autoridades, entre gobiernos, y hay coordinación y hay un muy buen entendimiento, porque más allá de esta narrativa pues somos economías cada vez más interconectadas, cada vez más interdependientes, y la tendencia en el futuro es que así continúe. Entonces sí tenemos que ponernos de acuerdo, dialogar con nuestros socios comerciales. Raquel Buenrostro dice mucho, la secretaria, que el secreto está en separar el día a día de la relación comercial de la política. A ti como subsecretario de Comercio Exterior te toca estar en el frente de batalla. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo se quitan los ruidos de los partidos políticos, de los legisladores? ¿Cómo se le hace? Pues yo creo que anteponiendo sobre la retórica, sobre los gritos y los sombrerazos, la responsabilidad política que tienes de tener una muy buena relación y coordinación con las contrapartes de Estados Unidos. Creo que con la secretaria Buenrostro a la cabeza hemos logrado edificar una relación más simétrica y basada en el respeto y en el entendimiento con Estados Unidos. Recientemente tuvimos una revisión de medio término del diálogo económico de alto nivel y ahí los subsecretarios de Departamento de Estado, de Comercio, de la Oficina del Representante Comercial, reconocían que nunca había habido un grado de involucramiento y de discusión, digamos, a un nivel técnico tal como la que habíamos tenido durante esta última etapa. Entonces yo creo que cuando quitas los entretelones de la política, de la retórica, que son naturales consultaciones en el proceso electoral, y antepones la relación comercial, pues a los dos países entendemos que pues nuestros destinos están entrelazados, no vamos a dejar de ser vecinos, cada vez vamos a ser más socios comerciales, cada vez va a haber más inversiones de Estados Unidos en México, por lo que tenemos que ponernos de acuerdo. Y además hay que decirlo, el TEMEC
contiene los mecanismos, los instrumentos para generar estos acuerdos y que también contiene Alejandro, mecanismos para resolver las desavenencias. Te agradezco muchísimo, Alejandro. Qué gusto platicar contigo. Buenas noches. Buenas noches, David.